Buen día, muchas gracias por la invitación a esta Semana Nacional de Investigación y Docencia en Matemáticas. Yo soy Mario López de la Facultad de Ciencias de la UNAM y esta charla se titula Sincronización ordinal y estados típicos en mercados financieros digitales de alta frecuencia. Comencemos por la introducción entonces. Vamos a estudiar los mercados financieros, que son sistemas evolutivos altamente complejos, es decir, que su dinámica estadística cambia en el tiempo y se define por la propia interacción de los agentes económicos. No es de extrañar, por lo tanto, que en las últimas décadas se haya dedicado mucho esfuerzo a estudiarlas como redes dinámicas. Nosotros vamos a utilizar una metodología que se ha estado utilizando en los últimos años y que consiste en lo siguiente. Digamos que tenemos un conjunto de series de tiempo y queremos estudiar un comportamiento colectivo. Por ejemplo, tenemos ilustrado aquí, una ilustración que tomé de este artículo que cito abajo, 4 stocks, por ejemplo, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y dividimos nuestras series de tiempo en ciertas ventanas deslizantes, en este caso, por ejemplo, de longitud T mayúscula, de manera que analizamos las subseries que van de 0 a T, de T a 2T, etcétera, para estudiar la dinámica colectiva de estos stocks, y de una forma o de otra definimos las conexiones o la sincronización entre estos stocks mediante una matriz de adyacencia y por lo tanto de una red que cuando la tomamos en su conjunto resulta pues una red dinámica, si tenemos una red para cada ventana deslizante. Una vez que tenemos esta red dinámica que de alguna manera ya codifica la dinámica colectiva de los stocks del mercado, podemos definir alguna matriz conveniente, alguna distancia conveniente entre matrices o entre redes, es lo mismo, de tal manera que podamos estudiar qué tan diferentes o distantes entre sí son dos ventanas deslizantes en particular. En nuestro caso van a ser ventanas diarias, entonces digamos 2 días de transacciones en particular. Y esta distancia nos permite de alguna manera dar con estados colectivos del mercado mediante un proceso de clustering o agrupamiento que puede ser jerárquico o de otro tipo, o aprendizaje no supervisado y demás, de tal manera que vamos a poder decir en la última figura, en subfigura de esta figura, en el día 1, en el día 2, etcétera, en cada día o en cada ventana deslizante, en qué estado colectivo estaba el mercado, qué lo caracterizaba en ese momento colectivamente, no individualmente. Vamos a seguir esa línea de pensamiento de una manera muy particular porque nosotros estamos estudiando no solo mercados financieros, sino mercados financieros digitales de alta frecuencia, que son aún más complejos y aún con una estructura de red mucho más compleja, según se ha mostrado recientemente. Por lo tanto, no es adecuado tratarlos con coeficientes de correlación normales, porque sus interacciones se espera que sean no solo ruidosas, sino no lineales y no estacionarias. Es por eso que vamos a tratar de definir aquí un nuevo coeficiente de sincronización no lineal basado en patrones ordinales. Para eso necesitamos estos antecedentes teóricos. La entropía de permutación se introdujo en un artículo clásico de Banti Pomp como una medida de complejidad no paramétrica robusta al ruido, etcétera, que se define de la siguiente manera. Dado una serie de tiempo original xn, una serie individual, que va de 1 a n mayúscula, la longitud de los patrones ordinales, tenemos que definir 2 parámetros. Uno es m minúscula, que es la longitud de patrones ordinales, se espera que sea pequeña en comparación con n mayúscula, y el tiempo de retraso L, que ahorita vamos a ver qué hace. Consideramos entonces S sub m, que es el grupo de permutaciones de longitud m, es decir, de sucesiones de elementos de 1 a m, de los números de 1 a m, sin repetir, que también se pueden ver como funciones biyectivas del conjunto de 1 a m en sí mismo. Y para cada t entre 0 y m-1 por L, decimos que la ventana deslizante x sub m supra L de t, que no es más que tomar, empezar en el punto t de nuestra serie de tiempo y tomar m elementos en el futuro para tener así una subserie de m elementos, pero saltándonos L elementos en cada paso. Decimos que esa subserie es de tipo ordinal pi sub t, que es un elemento del grupo de permutaciones de m elementos. Si este pi sub t, dado por i1 a im, que simplemente es una permutación de los primeros m números naturales, es la única m permutación tal que ocurre lo que ponemos aquí, que codifica el orden de la sucesión. Esto lo vamos a denotar por este phi de la ventana deslizante igual a pi t, y para que quede más claro vamos a ilustrarlo. Se ha usado esta sucesión que se obtiene de pi t's, que son los patrones ordinales, se ha usado en diferentes áreas de la ciencia para clasificar dinámicas estocásticas y determinísticas.
Y bueno, aquí se ilustra el proceso. Empezamos con una serie de tiempo xn, como en la figura, que se toma del artículo citado abajo. Y como tenemos m igual a 3, estamos estudiando patrones ordinales de dimensión 3, de longitud 3. Y este tau igual a 2 es el que nosotros llamamos L, que es el tiempo de retraso, que nos dice cuántos elementos tenemos que saltarnos. Entonces, por ejemplo, aquí empezamos con x1, nos paramos en x1. Como tau es igual a 2, lo que vamos a hacer es tomar dos elementos adelante, es decir, x3. x1, x2 y x3. x2 lo vamos a ignorar. Después desde x3 vamos a saltarnos uno más, justo porque tau es 2, y vamos a llegar a x5. De manera que tenemos la subsucesión aquí representada de x1, x3 y x5, que es esta de acá. Y vamos a ver qué lugar ocupan si los comparamos entre sí. Por ejemplo, podemos ver que x1 está en medio, ¿sí? Es mayor que x3, perdón, pero es menor que x5. Por lo tanto, le corresponde el número 2. El número 2 porque está en medio y estamos haciendo permutaciones de 3 en 3. Mientras que el otro, x3, resulta ser el menor de esos tres valores, x1, x3, x5, y por lo tanto le corresponde el número 3, si ordenamos de esta manera decreciente. Y x5 resulta ser el mayor de todos y por lo tanto le corresponde el número 1. Es su rango, el orden que ocupan. De esa manera, para esa subsucesión en específico, encontramos un patrón ordinal representado por 2, 3, 1, que es en efecto una 3 permutación. Y lo mismo hacemos si luego nos paramos en x2, de donde vemos x2, x4, x6, y vemos su patrón ordinal, que es este azul aquí. Luego en x3, x5 y x7, y así nos vamos, obteniendo entonces una nueva sucesión de patrones ordinales de 3 permutaciones. Esa es la sucesión de patrones ordinales. Aquí al panel derecho no le vamos a hacer caso por ahora. Y nosotros vamos a usar en este trabajo los valores m igual a 5, es decir, patrones ordinales de longitud 5, y l igual a 1, es decir, vamos a analizar subseries de elementos consecutivos sin estarnos saltando nada. Recordemos que este l es el tau de la figura. Entonces, para cada permutación, cada m permutación, vamos a medir su frecuencia relativa, que simplemente es el número de veces que aparece en nuestra serie de tiempo original, dividido entre el número total de ventanas deslizantes de longitud m, que son n menos m más 1. Y esta es una distribución de probabilidad, entonces, en la cual podemos calcular, por ejemplo, la entropía de Shannon, que es la propuesta original de Banti Pompe, que consistía básicamente en estudiar esta entropía denominada entropía de permutación. Entonces, lo que estamos estudiando es esta serie de patrones ordinales que codifican la estructura ordinal y no exactamente, no la magnitud exacta de nuestra serie de tiempo o su amplitud. Y bueno, desde entonces se han desarrollado un montón de más medidas que por ahí están en el artículo que voy a citar al final. No las voy a desplegar por cuestiones de tiempo. Los datos que utilizamos son las series de tiempo de precios de las operaciones algorítmicas automatizadas que ocurrieron a lo largo de un año, del 7 de marzo de 2018 al de 2019, en 24 activos del mercado estadounidense. Son 251 días de trading y bueno, son un montón de transacciones porque estamos hablando de high frequency trading, son cuestiones de microsegundos. Es importante que los datos son de transacciones totalmente automatizadas porque estamos estudiando precisamente mercados digitales y los análisis que realizamos no se hacen sobre las series de tiempo crudas, sino sobre los retornos logarítmicos de promedios de tau segundos de transacciones, como se suele hacer. Aquí tau va a ser igual a 5, es decir, vamos a utilizar promedios de 5 segundos de transacciones. Vamos a ver sus retornos, es decir, las ganancias, y vamos a estudiar subseries diarias para analizar, ese va a ser nuestra ventana deslizante, para analizar la dinámica diaria a lo largo del año. Los stocks son estos que están aquí listados, ahí están su código y su nombre, incluyen a Facebook, por ejemplo, a Twitter, etc. Y el análisis colectivo del mercado lo vamos a llevar a cabo de esta manera. Bueno, aquí dice profundizar en este comportamiento porque en el artículo justamente se hace primero un análisis individual que lo que logra es detectar 3 días anómalos. 3 días anómalos en nuestro año de trading. No lo reproduzco aquí por cuestión de tiempo, pero está en el artículo. Y se encuentra en la mayoría de los stocks, es por eso que vamos a ver si lo encontramos a nivel colectivo. Vamos a definir un índice de sincronización llamado, dado por la entropía de transcripción de pares de acciones. Es decir, tenemos dos activos, IJ, dos acciones, y cada día de negociación T mayúscula, cada ventana deslizante, obtenemos la sucesión de patrones ordinales de ese día. Es decir, este pi1 de T, de 1 hasta n,
es la sucesión de patrones ordinales que ya describí antes para el activo I el día T, y lo mismo para J, para el activo J, para obtener las series de transcripciones como estos tau de IJ de T, que es una composición con un inverso, es un conjugado con las operaciones de grupo de SM, que recordemos es el grupo de permutaciones de M en M, es decir, que simplemente son funciones biyectivas del conjunto de 1 a M al conjunto de 1 a M, y por lo tanto tenemos sus operaciones, la composición y la inversa. Que la inversa, bueno, consiste básicamente en ordenar, en reorganizar de piK a K, donde piK es un número entre 1 y M. De esta forma, entonces, esta transcripción es el resultado de obtener, de ordenar este πj, que es el tipo ordinal del activo J en ese momento, según el tipo ordinal del otro activo, del I. Es decir, nos dice cómo se vería el activo J ordenado según el orden del activo I. Y por lo tanto, digamos, estas transcripciones lo que nos permitirían, porque es una operación de grupo, es dada a uno de los patrones ordinales de un activo, recuperar el del otro a través de la transcripción y bueno, de estas operaciones de grupo. Es por eso que si tomamos la entropía de Shannon normalizada de esta serie, de la distribución de probabilidad de esta serie de transcripciones, que aquí denoto como H sub T supratranscript de IJ, como un coeficiente diario de sincronización, se puede entender esto porque dos stocks están desincronizados si tienen una alta entropía de permutación de esta sucesión de transcripciones, porque esto quiere decir que se necesitan un montón de transcripciones para entender una serie de tiempo en términos de la otra, ¿sí? Para recuperar la estructura ordinal de una en términos de la otra. Y por lo tanto podemos definir 1 menos esa cantidad, menos esta entropía, como nuestra medida de sincronización, que llamaremos sincronización de transcripciones. Como decía, si la sincronización es baja, tenemos una gran variedad de transcripciones porque la entropía es alta y viceversa. Entonces estamos codificando la cantidad de información que necesitamos para deducir la dinámica de una serie de tiempo teniendo la información de la otra. De esta manera, para cada día obtenemos una matriz simétrica de sincronización de transcripciones de dimensión n stock por n stock. Aquí n stock es el número de stocks, que es 24 para nosotros, cuyo valor IJ es esta sincronización de transcripción que recién definimos entre esos stocks, entre esos activos. Como ya habíamos dicho, vamos a considerar esas matrices diarias como matrices de adyacencia y obtenemos así una red dinámica ponderada a lo largo del año, cuyos nodos son los activos y el peso de cuyos aristas es dado por nuestro coeficiente diario de sincronización. No nos vamos a fijar en la matriz entera, sino en su vector de grado, que es muy clásico en teoría de redes. Simplemente es para cada i vamos a sumar el renglón i o la columna i, ya que es simétrica la matriz, y vamos a obtener su grado, que es un coeficiente de centralidad, bueno, aquí normalizado para que sume 1, normalizado por una constante c, y vamos a obtener entonces un coeficiente de centralidad cada día para cada stock. Aquí lo que estamos ploteando es la distribución, el histograma de este vector 24 dimensional, y podemos observar en este histograma del grado a lo largo del tiempo cómo se observan particularmente dos temporadas, una de histogramas más chaparros y más amplios, más gorditos, como entre el día 50 y el 150. Y si pensamos en lo que el grado significa, eso significa que tenemos el grado bien distribuido en este espectro de valores, es decir, que hay varios stocks con grados considerablemente bajos y varios stocks con grados considerablemente altos, lo cual quiere decir que hay algunos stocks mucho más importantes que otros a lo largo de esos días. Es por eso que llamamos a esos días de sincronización centralizada, porque hay algunos pocos stocks con mucha más importancia en la red que los demás. Mientras que después, del día más o menos 150 al 210, encontramos lo contrario, unos histogramas más delgados y más altos, es decir, que tenemos la mayoría de los stocks están concentrados alrededor de unos pocos valores, como una distribución de Dirac, más o menos, lo cual implica que tienen más o menos la misma importancia en la red, y por eso lo llamamos de sincronicidad descentralizada, porque no hay uno o unos pocos stocks que manden a los demás. Eso es lo que acabo de explicar. Ahora, no solo eso, sino que ahora podemos definir, como habíamos dicho, una distancia. Definimos una distancia entre histogramas, que es la de Jensen-Shannon. Aquí no la voy a definir, pero está basada en teoría de la información también. Y entonces, para cada 2 días, en este caso para el día I y para el día J, tenemos para cada uno un histograma del vector grado de la red de sincronización de transcripción,
Y aquí estamos en esta matriz ploteándolo como esta matriz de distancia, ¿sí? La entrada IJ es la distancia entre el día I y el día J, la distancia de Jensen-Shannon de sus histogramas. Lo cual nos muestra lo que habíamos visto antes, dos temporadas bastante claras, que son estos bloques azules en la diagonal, es decir, que son como periodos en los cuales los días son parecidos entre sí, porque sus grados son parecidos entre sí, en términos de la distancia de Jensen-Shannon. Justo como decíamos, entre el día 50 y el 150 y entre el día 150 y el 210. Y también vemos que son diferentes entre sí estas dos temporadas, porque tenemos estas bandas amarillas que lo que nos muestra es que entre ellos, entre grupos distintos, hay una distancia muy grande. También podemos ver que se detectan estas tres líneas amarillas muy fuertes, que son los 3 días anómalos que mencionaba que se detectan desde el análisis individual, que está incluido en el artículo. Y aquí lo recuperamos a nivel colectivo. Son 3 días que son particularmente distantes de todos los demás. Son días particularmente, son días extraordinarios, anómalos. Aquí podemos ver en qué términos son anómalos. No lo voy a reproducir completo aquí, pero se aplican dos algoritmos de clustering o de agrupamiento, que son el de K-medias y el del dendrograma, con esta distancia de Jensen-Shannon. Y usamos entonces estos métodos de aprendizaje estadístico no supervisado. Y lo que va a pasar es esto, que vamos a agruparlos con estos procesos de clustering que se detallan en el artículo, y los vamos a ordenar. Aquí lo que hice fue que se obtienen 12 grupos para este espacio fase del grado, del degree, y los estoy ordenando en el panel inferior de las figuras, en estos histogramas. Estos son sus centroides, es decir, los promedios aritméticos de los histogramas que forman parte de cada grupo, de cada uno de los 12 grupos, y están ordenados según su distancia de la distribución uniforme, que recordemos que decíamos que es la que simboliza la sincronización centralizada. Es decir, que los estados más bajos los estamos tomando como los de sincronización centralizada y los estados más altos los de sincronización descentralizada. Y en el panel superior de estas figuras se muestra cómo evolucionan los estados. Podemos ver lo que decíamos antes: hay una temporada de estados bajos, es decir, centralizados, y una temporada de estados altos, es decir, descentralizados. Y podemos ver que los días anómalos, que están detectados aquí como puntos rojos grandes, se encuentran en estados particulares. El primer algoritmo pues los detecta como ruidosos, lo cual es bueno, mientras que porque el último nivel de esta figura aquí no se aprecia bien, pero son los noisy dots, los días ruidosos que no se agruparon correctamente. Pero el algoritmo de K-medias nos muestra que los primeros dos outliers de los que hablábamos, que se detectaron desde el nivel individual, son particularmente centralizados, es un estado muy bajo, mientras que el último es descentralizado, es un estado muy alto. Entonces aquí no solo reproducimos este resultado del nivel individual de análisis, sino que lo logramos explicar en términos de un comportamiento colectivo, no enteramente reflejado en el nivel individual. También se pueden ver oscilaciones mensuales, etc. Por tiempo voy a pasar a las conclusiones. Hay más en el artículo, pero ahí se los pongo. En el análisis ordinal individual detectamos 3 días atípicos. Esto no está aquí, pero está en el artículo. Demostramos ahora que son manifestaciones extremas de un comportamiento emergente colectivo, que es lo que acabo de decir, y con 2 algoritmos de clustering logramos detectar estados coherentes entre sí y distinguibles cuantitativamente, además de 2 temporadas, una centralizada y una descentralizada. Y clasificamos con éxito nuestros días atípicos encontrados anteriormente. Finalmente mostramos que la dinámica de las transiciones de estado se puede escribir como un proceso de Markov. Eso no lo puse aquí tampoco, pero está en el artículo. El artículo al que me he referido todo este tiempo es este que está aquí citado abajo. Los refiero a él porque es donde está todo el trabajo. Muchas gracias.